García Chegoyen tiene sus dudas, porque siempre hay duda en todo el mar, ¿no? En toda esta historia. Pero él dice que un arrebato le ha llevado hasta un sitio que era el del barco fantasma prácticamente de la niñez y que ahí estaba. Nosotros vamos a continuar, vamos a hacerlo con otra historia bien diferente. Seguramente es uno de los libros de la última década, El secreto, se ha hablado muchísimo sobre él. No es el único, hay toda una serie, como siempre ocurre, quizá menos conocidos, pero de máximo éxito mundial, El poder de la hora, y decenas de títulos. ¿Es autoayuda? ¿Es una falacia para engañar y para satisfacer de una forma sencilla a millones de personas? ¿O sin embargo están algunos autores tocando un poder auténtico? Lo llaman el poder o la ley de la atracción. Otros hablan de la fuerza de la intención. En definitiva, para resumirlo, que nosotros estamos en la vida para desear y para, con ese deseo, conseguir las cosas. Y que solo nuestra negatividad nos bloquea, nos limita. Y que simplemente siendo conscientes de nuestro poder podemos llamar a todo eso que necesitamos. De ahí muchas personas han pensado que hacerse millonario o tener suerte en todo es una cuestión de leerse un libro. Sin duda lo que tiene este libro del secreto es que ha puesto la polémica ahí, como ocurre con todos los bestsellers, a favor y en contra. ¿Qué hemos hecho nosotros? Ahondar en este fenómeno, ahora que estamos en un momento del año en que todos hacemos acopio de buenos deseos, y saber qué hay más allá. Pero desde el punto de vista de las personas que aseguran que esto es una demostración casi científica, que llamamos con nuestro eco y acude lo que deseamos, hasta incluso ámbito científico que piensa que hay un enorme engaño. ¿Ustedes qué piensan? Es lo importante. Vamos a debatir. Nos metemos de lleno en ese libro que cambió, sin duda alguna, el siglo XXI. El secreto y sus códigos. Uno de los fenómenos literarios más sorprendentes de los últimos años es el del secreto. Un libro escrito por la productora televisiva australiana Rhonda Byrne, que prometía dar las claves de una vida plena y próspera al que se acercase a sus páginas. Lejos de ser la típica obra de autoayuda, su fama se extendió rápidamente, convirtiéndose en un verdadero fenómeno de masas, con millones de copias vendidas en todo el mundo y que ha servido de inspiración para una película, foros, sitios web y una cantidad ingente de entusiastas y detractores. La tesis del secreto se basa en algo que se conoce como la ley de atracción, que consiste en que las personas atraemos a nuestra vida, a nuestra realidad, todas las cosas buenas o malas que pensamos y sentimos, queramos o no. Los defensores de la ley de atracción afirman que su base científica radica en la física cuántica. Según este razonamiento, si nosotros y todo lo que nos rodea estamos hechos de la misma energía y el observador y lo observado se influyen mutuamente, podemos ser los creadores de nuestra realidad. No se trata además de pensar que mágicamente va a venir algo a uno, sino de estar abierto, de abrirse en canal a las posibilidades. Claro, también tenía unos mensajes muy peligrosos, porque según esto, los que son pobres, les han despedido del trabajo, no tienen recursos económicos o tienen grandes enfermedades o han tenido grandes pérdidas, es porque se lo han buscado, porque tenían una actitud negativa. ¿En qué cabeza cabe cargar a las personas con esa responsabilidad que bastante tienen ya con lo que tienen? No, vamos, me parece demencial. Según los defensores de esta tesis, se puede lograr amor, dinero y salud con solo pensar en ello. Los seres humanos funcionaríamos de manera similar a enormes antenas transmisoras, enviando y recibiendo diversos mensajes del universo. De manera que, dependiendo de la frecuencia en la que nos sintonicemos, así serán las cosas que recibiremos. Por ejemplo, al sintonizar nuestro pensamiento en ideas acerca de una vida feliz, eventualmente recibiremos felicidad. La ley de la atracción simplemente es una ley que dice que lo que tú emanas, lo que uno emana, es lo que recibe de vuelta. Es simplemente que lo que tú ofreces, lo que tú emanas, lo que tú sientes, es lo que vas a recibir. Si tú vas con una sonrisa por la vida, seguramente la vida te devolverá sonrisas. Si vas con mala cara, la vida te devolverá malas caras. Cada uno dentro de su vida tiene sus problemas, sus oportunidades. Si desde el momento presente enfocamos hacia sentirnos lo mejor posible, nuestro cerebro va a empezar a segregar unas sustancias que nos va a ayudar a que todo nos salga mejor. En realidad, no se trata de un planteamiento tan novedoso. Diversas corrientes de pensamiento han partido de ideas semejantes a lo largo de la historia, y estas creencias estarían incluso detrás del nacimiento del billete de dólar tal y como lo conocemos.
Hubo incluso el más brillante de los vicepresidentes de Estados Unidos, Henry Wallace, que junto con su presidente Roosevelt creía en esto. Es más, creó un verdadero talismán para atraer la riqueza. Es ese famoso billete de dólar en el que están los símbolos del gran sello creado por los padres de la patria americana. Y él consideraba que si cada americano llevaba un dólar en su bolsillo, tenía un talismán en su bolsillo con el cual podía atraer la riqueza. Junto con su popularidad, han surgido críticas que tachan la tesis del libro no solo como errónea, sino como incluso peligrosa, al inducir a las personas a creer que pueden obtener lo que quieren, sea hacerse rico, curar una enfermedad, perder peso, y todo eso con solo pensar positivamente sobre ello. Yo creo que este libro, sobre todo, a quien más ha ayudado ha sido al que lo ha escrito, como se le ocurre con la mayoría de los libros de autoayuda. Pero me da la sensación también que es el típico objeto que cuando tú tienes a una persona que está mal a tu alrededor, que sientes un afecto por él y la quieres ayudar, pues si te has oído hablar de un libro, de un objeto que puede ayudarla, ¿no? Aliviarla de alguna manera, pues evidentemente tú lo regalas. Entonces ahí también supongo que hay un gran índice de ventas que no es tanto comprado por el que lo necesita, sino como obsequio por otras personas que querían ayudar. Y eso quizás ha podido multiplicar, ¿no?, la fama de este libro. ¿Es la ley de atracción la auténtica llave de la felicidad? ¿Es una fabulación que se aprovecha de los anhelos más íntimos del ser humano? La polémica está en el aire. Varios millones de copias, El Secreto, como libro abanderado quizá de una corriente que no solo representa él, sino que hay muchos. Y que, como sabemos, los que seguimos el mundo del libro, calan enormemente. Las editoriales, y esto es uno de los grandes misterios de la producción de contenidos, pretenden, por supuesto, tener cada uno un secreto o un gran libro que arrase. Y sin embargo, da igual la campaña publicitaria, eso hay que decirlo y dejarlo claro. Da igual el envoltorio, porque luego el libro tiene una vida propia, conecta con la gente o no. Y lo que es evidente, como ha ocurrido con otros títulos, es que en El Secreto se han visto reflejadas miles de personas, que han cambiado su vida incluso, y que han pensado, creo que esto no puede ser negativo, que pensando positivamente su vida irá mejor. Ahora, hay un fundamento para todo esto, se puede llegar a debatir. Es un debate el que se extiende a continuación, que teníamos previsto hace tiempo. Pero hemos considerado que precisamente ahora, en el momento de los buenos deseos, en el momento del nuevo año, en el momento en que intentamos reconducir nuestra vida o sacar lo mejor de ella, qué bueno es hablar del secreto y de todo lo que tiene de fondo. Vamos a invitar primero, o a presentar mejor dicho, a una invitada que se incorpora, que no ha estado con nosotros anteriormente, por eso creo que merece que quede muy clara su posición, porque ella además tiene el elemento diferenciador muy interesante de que es una coach del mundo de la ley de la atracción. Es alguien que conoce profundamente el tema del secreto. Alicia Carrasco, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué te ha aportado a ti esta filosofía de vida? Pues mira, desde que conozco la ley de la atracción, no lo conozco exactamente por el libro del secreto, pero llegó a mi vida y lo que me ha aportado es un estado de bienestar que jamás había conocido. Desde ese estado de bienestar he sido capaz de encontrar más mi fuerza, más mi poder y crear mi vida desde ahí. Más mi fuerza, más mi poder, interesante desde luego, y seguro que además miles de personas están deseosas de encontrarse con esa fuente casi luminosa. ¿Hay algún tipo de casi titulares básicos que hay que hacer realmente? Depende de uno, tiene que ponerse, simplemente con pensar en positivo, ¿vale? No es cuestión de pensamiento solo la ley de la atracción, necesitas pensar y sentir. La base de la ley de la atracción, más que el pensamiento, es la emoción, porque la emoción es la vibración más poderosa. Lo que tú emanas, en la forma en la que te sientes, es lo que va a favorecer que atraigas a tu vida eso que estás vibrando, esa misma esencia. Es muy interesante, además aprovechamos para que nos cuente ya algunos códigos y empecemos enseguida el debate con nuestros invitados, que ustedes ya conocen perfectamente, pero enseguida empezaste a notar que ese rumbo variaba, que, asumir ciertas pautas y seguir ciertas coordenadas te produció de inmediato en tu vida una mejora. Sí, porque la primera mejora que se puede ver es el hecho de sentirte bien, y eso es instantáneo, no necesitas más. A través de distintas herramientas, como meditación, como ejercicios de concentración, vas encontrando ese estado de bienestar. Entonces, esa es la primera manifestación y para mí la más importante,
Por ejemplo, en una situación como esta exactamente, estamos en un programa de televisión que imagino que depende para quién, puede ser una experiencia choqueante, estresante, qué dirán de mí, todo se puede ver bajo muchos prismas de vista. Si tú actúas con la ley de la atracción ahora mismo en este entorno, para que todo el mundo lo entienda, ¿qué tienes en cuenta ahora mismo para desarrollar esa actitud o sacarle mucho más provecho y ser mejor? Lo que haría, que es lo que hago, sería enfocarme en las partes que mejor me hacen sentir. Lo agradable de la conversación, lo bonito del escenario, la gente maravillosa con la que me estoy rodeando, y de esa forma la experiencia se convierte en agradable para mí. Focalizar y tu desechar lo atención. negativo. Exacto. Que nos acuchilla permanentemente, eso lo sabemos, ¿no? Exacto. Bueno, muy bien contado, Alicia, y yo espero que esa experiencia agradable continúe hasta el final, porque también hay personas que evidentemente piensan todo lo contrario. Aunque un día les contaré un secreto familiar, ahora no, muy interesante, en casa de Guerrero Cuchillo de Palo, muy interesante, de nuestro querido amigo Manuel Martín Loeche, es todo una eminencia en el campo del cerebro, donde imagino que hay mucho que aportar. Manuel, tú sin embargo piensas... te puede costar un disgusto familiar, pero piensas todo lo contrario, ¿no? Sí, ya no me importa. Bueno, yo pienso todo lo contrario. Yo pienso, bueno, la ley de atracción, vamos a ver. Por lo que yo entiendo del tema de esta corriente que surge ahora, es una ley de atracción en la que se ha incluido el universo entero. Es algo así. El universo conspira a tu favor. Eso es, o en tu contra si tienes una vibración negativa por una emoción negativa. Aquí la ley de atracción que existe y la que yo creo es la ley social de atracción, la ley de atracción social, es decir, que cuando estamos contentos, alegres, tenemos buena cara, lo que atraemos son buenas caras, buenas disposiciones, buenas palabras y buenas experiencias y buenas situaciones, y todo lo contrario cuando tenemos mala cara, ¿no? Por tanto, eso existe realmente, hay una ley Existe, básica sí, de atracción, pero, ¿no? pero lo puede explicar la neurociencia o la psicología clásica sin necesidad de acudir a la física cuántica. No es para nada necesario, al contrario, la física cuántica se está trayendo aquí un poco, digamos que por los pelos, para intentar darle un toque cientifista que atraiga más a la gente que confía en la ciencia. ¿Hay un engaño, por tanto, en todo esto de fondo? Si es deliberado se puede llamar engaño. Si se está tomando conocimientos o avances de la física para justificar esa unión con los elementos del universo y demás, si se está haciendo con el objetivo de vender más ejemplares de un libro, de crear un movimiento, porque todo esto es un movimiento que tiene mucho de religioso porque se está creyendo en entidades espirituales o entidades que no vemos, que están más allá en el universo, cuando en realidad si funciona. Yo lo explico fácilmente por la ley de atracción social, que lo explica la neurociencia básicamente, y por el poder hipnótico de lo que está diciendo El Secreto, que tú mismo lo has explicado además muy bien hace nada. Atiendo lo agradable, desatiendo lo desagradable. ¿Y eso es malo? Ahora me lo cuentas. Maestro Enrique de Vicente. Muy buenas noches. Por cierto, feliz año para todos y que sea un año lleno, sea El Secreto o no, la ley de atracción, verdad o no, que tenga mucha luz para todos vosotros, eso está clarísimo. Eso es, y un año muy milenario y muy próspero para todos nuestros compañeros al otro lado de la pantalla. ¿Y en titulares tú qué dirías? Pues yo diría, bueno, primero que estoy de acuerdo con lo que han dicho ambos, y vamos a ver, esto es como si fuera un diamante con muchas caras, y depende de la cara que veas, así lo ves. Todo es correcto. Yo lo que diría es que creo que eso que se llama la ley de atracción y que ha recibido otros nombres como el efecto intención, flujo, fe, es decir, poder de la oración o pensamiento positivo, creo profundamente en ello como base. Ahora, se hacen unas simplificaciones tan brutales, ¿Como las cuáles? mismas que hay en El Secreto, son simplificaciones brutales, con equívocos brutales, que desde luego hay que denunciar. ¿Cuál es el problema con El Secreto? El Secreto dice, tú visualiza y poco más o menos, fíjate que te cito, no, ora et labora. Es decir, a Dios rogando y con el mazo Muy bien. sin acción no hay nada. Perfecto, pues ya lo debatimos. Queda Juanjo Sánchez Zoro, nuestro historiador de cabecera. Bienvenido, Juanjo. Buenas noches, gracias. Y tú, sin embargo, si eres hasta un poco punzante en el sentido de que ¿qué quieres que haya un negocio? Punto. Sí, hombre, yo lo que creo es que El Secreto suele hacer lo que hacen muchas corrientes de pensamiento, que es que suelen mezclar mentiras con verdades para que las mentiras parezcan verdades, ¿no? En este caso, por ejemplo, preguntabas antes si esto realmente era un engaño. Yo creo que por lo menos es un abuso. O sea, ¿qué parte de verdad tiene? Pues aquella parte en la que trata de estimular en el lector lo que se suele llamar dentro de la psicología la actitud proactiva. Y ahí puede ser trabajar la autoestima,
trabajar la voluntad, trabajar las habilidades sociales, todo eso ya lo hacen los psicólogos. ¿Cuál es la parte que yo no me creo? Cuando eso lo trata de trasladar a que es el universo el que está detrás y que de alguna manera actúa entregándote bienes. A esta parte de la mesa parece que lo que teme, yo no me pongo, es que el universo conspire a favor de uno, ¿no? Parece, lo habéis remarcado los dos como algo que no tragáis con eso, que lo demás está muy bien, pero que eso no, ¿no? Bueno, es que realmente el texto lo dice así, o sea, realmente lo que ellos defienden es eso, pero no solamente eso, sino que además me parece que en algunas partes es incluso bastante cruel. Por ejemplo, hay algunas de las afirmaciones que se recogen dentro del libro que aseguran que, bueno, que el 1% de la población tiene el 99% del dinero que hay en el mundo. Y que eso es así porque ellos tienen el secreto, conocen el secreto del éxito, lo defienden y lo han conseguido y se lo merecen. Claro, eso realmente es muy injusto, es muy cruel porque además yo creo que hasta cierto punto te saca de la realidad. Y además te evade de una manera muy determinada porque te está llegando a decir que no te preocupes por el sistema, es decir, las cosas son como son, el sistema no te lo plantees, no lo cuestiones, no es que sea un sistema injusto, sino que realmente el que está fallando eres tú y que no tienes la actitud adecuada para poder triunfar. Bueno, yo creo que hoy en día sabemos que el éxito depende de muchas cosas, depende evidentemente de esa actitud proactiva que yo digo, pero también depende de que hay un reparto a lo mejor desigual de la riqueza, hay una diferencia de oportunidades, hay gente que en función de dónde ha nacido y con quién ha nacido ya tiene parte de su éxito o del camino del éxito ya realizado. Y hay otros que tienen que empezar desde muy atrás, Juanjo, ¿no? porque son cuestiones como de filosofía, que es lo que hablamos aquí. Como ya hemos hablado todos, ya habéis hablado todos, empezamos el debate. Le dejo a Alicia que lance la piedra, sobre todo respecto, imagino, a algo en la que no estará de acuerdo, ¿no?, con la opinión de nuestros amigos. No es que no esté de acuerdo, lo que se me ocurre proponer es que la ley de la atracción se use hacia adelante. Cada uno tenemos nuestras circunstancias, hay gente que tiene muy poco dinero, que tiene muy pocos recursos, entonces no usemos la ley de la atracción para culpar ni a nosotros mismos ni a los demás, sino usémosla de forma activa hacia el futuro, hacia cuáles son mis circunstancias y qué es lo que puedo hacer en este momento para mejorar mi vida. Cómo puedo sentirme mejor ahora en las circunstancias en las que estoy y mañana y pasado y al otro. Completamente de acuerdo con ella, pero también con lo que han dicho los compañeros. Lo de Sánchez Oro es clarísimo. Ahora vamos a ver, la cuestión es separar el grano de la paja. El libro del secreto en sí contiene una serie de sinsentidos claros y evidentes, pero esto es una corriente mucho más antigua. Es una corriente que en Estados Unidos se conoció como Nuevo Pensamiento y que tuvo una base religiosa de hace siglo y medio. Y algunos de los que participaron en esta corriente se hicieron millonarios y trataron de transmitir eso a otra gente. Es decir, funcionaba. No solo funcionaba, sino esa filosofía llevó a los líderes del New Deal americano a convertir Estados Unidos, con toda su magia mental, en la mayor potencia que ha habido en la historia. Es decir, funcionar funciona. El problema, como has dicho tú muy bien, son muchos peros. Por ejemplo, Pero vayamos a lo que funciona, ¿no? Claro. Que ya hay una parte que habla de que no Además, funciona. no, pero cuidado, es que hay Funcionar cosas... no que no funciona, Enrique, pero ¿por qué funciona? ¿Funciona porque el universo, esa palabra que no nos gusta a Juanjo y a mí, conspira para conseguirte esos bienes? Es que no, ¿O es por lo que todos los libros de autoayuda desde los años 20 y demás que están mostrando, al fin y al cabo, por eso tienen ese éxito? Porque animan a la gente a quitarse de encima ese estigma que tú has mencionado de que tendemos a verlo todo de forma negativa. Nacemos con esa actitud ante el universo, vamos a decirlo así. Nacemos con actitud negativa. Sí, parece ser que es más adaptativo haber sido Pero no nacemos. pesimista No y negativo nacemos. porque prevés los peligros antes. Nos hacen. No, parece nacemos. que hay algo también en el instinto humano a ver las cosas. Sí, ¿por de qué? hecho, hay más palabras ¿Y de dónde negativas viene en el eso? vocabulario. Pues porque por lo visto ha sido más adaptativo estar pendiente de los peligros, de las amenazas y demás, que ser confiado. Los que eran confiados morían y no dejaban descendencia y hemos quedado los pesimistas. Si viene algo y te quita, claro, si viene algo y te quita ese espíritu negativo, pues bienvenido sea. Ahora hay que explicar las razones por lo que son. Y es porque, oye, pues en una actitud positiva atraes más emociones positivas de la gente. Se sabe, hay muchos estudios en este sentido que gente, por ejemplo, que es bella, con belleza, está en los mejores puestos de trabajo, gana más dinero. Estos son estudios de la psicología social desde hace muchos años. Pero es una realidad. Es una realidad, científicamente comprobada. Lo mismo ocurre con las sonrisas. Si tú vas con las sonrisas te abrirán más puertas que si vas con la cara de triste. Eso esencialmente, y no hace falta apelar a un universo y mucho menos a una mente que se parecería a la nuestra, pero no sabemos qué hace allí
para explicar estas Porque cosas. tú ves un trasfondo religioso en todo esto, decías antes, ¿no? Lo que veo, sí. Nuevos movimientos religiosos. Mira, tiene mucho de religión porque, y además es un ejemplo que yo apunté, a mí me hace mucha gracia, me parece muy interesante ver, por ejemplo, todo el mundo habremos visto los testigos de Jehová en la calle intentando vender su palabra o intentando promocionar, digamos así, su religión. Ves que cuando la gente le dice que no, no les importa. Están siempre con la sonrisa. Es decir, cuando uno tiene fe en algo, por eso tiene algo de religión esto, no le importan las ideas contrarias, no le importan las negativas, no importa nada. Uno va con esa sonrisa, pero claro, en este caso lo que tiene de religión es que se le añaden datos de la ciencia, de la física cuántica, para hacerlo más creíble, y entonces uno sustituye a Dios por una entidad mental que es el universo, que es el que me ayuda, me protege, me acoge, me guía, etcétera, etcétera. Y eso enlaza muy bien con los instintos humanos y es muy afín a la mente humana y por eso tiene mucho éxito. Vayamos ya un poco más allá de la cuestión económica, la cuestión de la suerte, la cuestión del empleo, que inquieta mucho, pero incluso se ha hablado, y yo no sé, también he escuchado doctores que dicen que puede haber una base real, que la autosanación o desde luego el sistema inmune mucho más poderoso está trenzado directamente con este pensamiento positivo o ley de la intención. Yo quería resaltar un poco con lo que decíais antes del universo. ¿Se puede hablar del universo como algo muy grande o podemos ver que el universo, la parte del universo en la que estamos es esta? Dentro de esa parte del universo en la que estamos está nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo físico funciona por atracción. Si yo tengo emociones agradables, emociones como compasión, está estudiado científicamente que se aumenta la inmunoglobulina A, que son las defensas humanas. Entonces, de esa forma actúa el propio cuerpo humano a través de la ley de la atracción. Si yo tengo pensamientos positivos, mi corazón se va a sentir mejor. Si mi corazón se siente mejor, voy a tener mejores pensamientos. Es como un círculo. Es un círculo, igual que el círculo vicioso, pero del revés. Hay muchos eso experimentos. lo dice la ciencia, eso es verdad, en la psicología lo sabemos. Es decir, una actitud positiva mejora el funcionamiento del sistema inmune. Hay que tener en cuenta que el sistema inmune se deprime en situaciones de estrés, porque el estrés originalmente era pues, para salir corriendo y no podías poner en marcha el sistema inmune y tenías que acelerar el corazón y muchas serie de eventos de este tipo. Entonces, lo contrario, el estado positivo te genera incluso una mejora o un aumento del funcionamiento del sistema inmune. Es un poco también el efecto, que me gustaría mencionarlo, el efecto placebo, que hay también en muchas cosas de estas, que se ha demostrado muy eficaz, que no hay estudio farmacológico que no incluya el efecto placebo, porque es muy potente y en parte yo creo que los efectos pueden explicarse por eso. Hombre, hay un estudio muy reciente de hace unas semanas que efectivamente viene a demostrar que hay una serie de efectos psicosomáticos en los que influye la conciencia. Por ejemplo, se ha hecho un estudio comparativo entre personas que asistían a clases de yoga, personas que asistían simplemente a dinámicas de grupo, a tratar dinámicas de grupo para superar el estrés, ¿no? Donde ellos simplemente expresaban sus emociones, y luego un tercer grupo, que era un poco el grupo de control, que simplemente asistía a charlas sobre estrés, pero no se le pedía que tuviera ninguna actitud activa en ese respecto, ¿no? Y al medir lo que eran los telómeros, que es una parte del cromosoma que se supone que tiene que ver con el envejecimiento, se comprobaba que esa parte del cromosoma era más amplia, más larga, lo cual indicaría que retrasarían su vejez, entre comillas, ¿no? En el caso de la gente que asistía a las clases de yoga y la gente que asistía a las dinámicas de grupo. O sea, efectivamente, hay unos efectos psicosomáticos que ahora se empiezan a constatar a nivel celular, pero claro, no estamos hablando ni de física cuántica ni estamos hablando del universo. Estamos hablando de una serie de mecanismos claro, yo pregunto que la gente que está en esto está tocando algo que realmente es verdad. Si Juanjo tuviese que meterse en la doctrina de la ley de la intención, ¿tú qué le recomendarías? Rápidamente, si viene una clase tuya, para que lo veamos muy claro. Es decir, ¿qué tendrías que valorar y ponerte a hacer de inmediato, para que lo veamos muy gráficamente? Lo primero, una herramienta muy sencilla y muy fácil es la meditación, que no es una meditación muy complicada, es simplemente aprender a calmar tus pensamientos para que no te piensen tus pensamientos, sino tú dirigir tus propios pensamientos. Para que no te piensen tus pensamientos, qué interesante. En el momento en el que empiezas a meditar, la velocidad de tus pensamientos cede y es el mejor momento para empezar a dirigir tus pensamientos hacia el lado hacia el que deseas. Otra cosa importante es estar en contacto con tus emociones, encontrar cómo te sientes y siempre buscar el mejor estado emocional. Cuanto mejor me sienta, mejor energía voy a vibrar y mejor me va a ir.
¿Qué tiene esto de malo, Juan? No, nada, el problema está... Parece sencillo, aunque no creo que sea tan sencillo. Yo comentaba que el secreto, como todo este tipo de corriente, mezcla verdades con mentiras. Si yo estoy totalmente de acuerdo. ¿El problema cuál es? El problema es cuando este tipo de actitud proactiva, que ya digo que existe, tú hablas de la meditación, podemos hablar de la técnica Zen también, que trata de desestructurarte para volver a reconstruirte. El problema está cuando eso lo llevas a un extremo de abuso y te saca de la realidad, que es lo que a mí me parece que ocurre con esto. Entonces ya te metes en un mundo, te saca de la realidad. Y eso viene muy bien, comentábamos, para determinadas élites porque te olvida, no te hace que te seas crítico, sino que te metes en tu mundo de fabulación y ahí sobrevives y evidentemente tú puedes ajustarte en ese mundo de fabulación tu felicidad al nivel que quieras, ¿no? Pero el problema de todo esto también que yo veo es lo que señalabais también un poco antes, es cómo comprobamos que esto realmente funciona. Porque a mí me parece un poco que esto es una filosofía de casino en la que siempre gana la banca. Es decir, tú lo que haces ¿qué es? Tú te pones a prueba, focalizas, visualizas un determinado objetivo y si no lo consigues, la culpa la tienes tú, no la tiene la teoría. Si lo consigues, efectivamente la teoría se confirma. Por lo tanto, al fin y al cabo, nunca eres capaz ni de confirmar ni de refutar, digamos, la teoría, que sería lo que tú tendrías que hacer si quieres hacer una comprobación objetiva de lo que está pasando. Claro. Aquí no tienes manera de hacer eso. Por lo tanto, ya digo, siempre al final acaba ganando la teoría, siempre triunfa y siempre la salvaguardas. Hombre, yo creo que también es un poco jugar con las cartas marcadas en esto. Lo que propone la ley de la atracción es, si yo me pongo un objetivo y ese objetivo no me hace sentir bien, esa es la guía que te dice si ese objetivo es bueno para ti o no. Claro, ¿qué quiero decir? El objetivo siempre para la ley de la atracción es sentirse bien. Claro, entonces, ¿y si te sientes bien matando a alguien? Perdona, es que eres un psicópata. Bueno, pero aquí estamos hablando de una ley de la atracción que es absolutamente amoral. Porque no te marca ninguna pauta de conducta, te dice simplemente lo que desees. No es sea correcto. Lo que sea, lo puedes conseguir. El secreto sí dice tonterías porque en ese sentido pero eso que no habla de la compasión. ¿Es el que más se ha vendido? Porque no habla de la compasión. Que más ha comprado la gente, porque no habla de compartir, porque no habla de la cocreación. Pero es básico. Vamos a ver, si el universo es como ahí dice, uno no puede estar alineado con el universo si es uno tremendamente egoísta, piensa solo en uno mismo y nada más. Es algo más complejo. Algo parecido a la ley de atracción, que ha recibido otros nombres, ley de la resonancia, a mí me gusta más, u otros, o el efecto de la intención dirigida, para que eso funcione, yo decía que es mucho más complejo. Primero, uno, como tú dices muy bien, tiene que aquietar la mente y otro montón de cosas más, purificarse, limpiarse. Vamos a ver, con toda la programación que nos han metido, lo normal es que estemos pensando en negativo de forma casi permanente y que los pensamientos negativos se nos cuelen. Primero, si la mente y eso que atrae la mente, que atrae cosas aparentemente, es como una computadora, computa todo. O sea, los no's lo computa como comando, no entiende el no. Claro. Es decir, que si funcionara, no quiero ser como dices, pues a ver, Enrique, si esto funcionara como dices, sería muy fácil. Tú vas al tercer mundo y envías libros del secreto en lugar de enviar medicamentos y alimentos. Y los cooperantes te estarán muy agradecidos. Perdona, no conoces la pirámide de Maslow. En la pirámide de Maslow, hay unas necesidades básicas. Quien tiene una necesidad básica, no le puedes decir en la cúspide de la pirámide como hay en nuestras sociedades. No, pero el secreto que las básicas están cubiertas por el secreto, ¿no? El secreto te da, y a partir de ahí tú puedes conseguir lo básico, incluso no, lo excelente. Perdona, por el contrario, mira, te voy a poner un ejemplo bien cercano. Hablábamos antes con Alicia. Alicia, como otra gente que anda en esta mentalidad, digamos, hace cosas por los otros. Va a dar cursos a cárceles. La gente, mucha gente que anda en esta mentalidad, tiende a compartir y a mejorar este mundo a través de cosas similares a las ONGs. O sea, la mentalidad positiva lleva a eso. Lo que tú has dicho, el capitalismo feroz, el egoísmo, según no el secreto, sino el fundamento en el que se basa el secreto, no funcionaría. Uno no puede estar alineado con el universo si uno solo piensa en uno. ¿Por qué? Porque lo que uno hace es esto, contracción. Y el universo es contracción y expansión. Es decir, suelto, doy y solo dando puedo recibir. En el fondo, esta ley lo que dice es eso. Vamos a dar un consejo, ya que estamos en inicio de año. Los cuatro os pido un consejo breve, por favor, para todas esas personas que están pensándose, oye, es inicio de año, tengo que ir a mejor, hay mucha gente pasándolo mal, esto puede ser una oportunidad, esto es mejor descartarlo porque me va a quitar energías de otras cosas mucho más tangibles en las que tengo que centrarme y no pensar en fantasmadas. Las fantasmadas sí que me van a ayudar. Así que, empezando por Alicia, un consejo para toda la gente que nos está viendo. Si
¿están dudando entre lo que se está contando en esta mesa? ¿En meterse a practicar la ley de la intención o no? Ahí yo propongo un experimento casero, que es que hagan una lista de deseos, además ahora a principio de año está bien, una lista de cosas que deseen para este año, y al lado pongan cómo se sienten con respecto a ese deseo. Y pasado un tiempo, pasado un mes, pasado 2 meses, que repasen esa lista de deseos y que comparen qué deseos se han cumplido más en relación con la emoción. Y seguramente los que les hacían sentir mejor se cumplen antes que los que no le hacían sentir bien. Bueno, hay una cosa absolutamente práctica. Manuel, intentaremos. ¿un consejo? Bueno, yo diría que hay que ser positivos. La actitud positiva es cierto, y las emociones positivas es cierto que le hacen a uno más creativo, que le mejoran el sistema inmune, pero que hay muchas formas de conseguir esa actitud positiva sin necesidad de apelar a explicaciones que son completamente científicas actitud y positiva, por tanto, sí. La actitud positiva más sí, próxima, sí se puede tener. En tu opinión, pero sí. Es una de las claves del éxito, eso es verdad. Enrique. Yo no solamente añadiría algo a la lista que ha dado muy interesante Alicia, sino yo les diría que al lado pusieran también ¿y qué cosas crees que te están impidiendo o te pueden impedir conseguir eso? Es decir, comenzando por los mandatos paternos o por los mandatos tipo hay que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Que seamos conscientes de eso e intentemos limpiar nuestra mente de todas esas capas de basura, porque son toda una serie de capas de porquería, para descubrir lo que hay debajo, que es un diamante, envuelto por toda esa oscuridad. Realmente tú eres un ser poderoso, esencialmente poderoso, con toda una serie de capacidades, con un potencial humano tremendo, mucho más allá de lo que te han contado y de lo que tú podrías haber imaginado. Lo importante es que limpies eso y lo manifiestes, fuera de lo que los demás piensan, fuera de lo que te hayan dicho que puedes hacer. Tú sí puedes. Juanjo Sánchez Oro, ¿terminas? Pues yo adaptaría un viejo eslogan, además casi también un poco revolucionario, de mayo del 68, que decía, adaptándolo un poco, sería algo así como: sé realista, lucha por lo imposible, pero sé realista. Bueno, pues son 4 consejos muy interesantes en este periodo donde hacemos a nosotros mismos ese listado personal, ¿no? Y yo espero que cuando pase un año muchos de esos anhelos se hayan logrado. Mediante el secreto, mediante la intención, mediante la rotunda lógica, eso ya ustedes como quieran. Nosotros lo que queríamos aquí es plantear una serie de cuestiones de las cuales se habla mucho. ¿Qué habrá de fondo en todo esto? Desde luego, a mí, yo no tengo aquí que decir nada, pero que en las listas de ventas, más o menos orientado, más o menos certero, ¿dónde estará aquí la certidumbre, no? Haya libros que hablan de mente positiva, a mí no me parece malo. Habitualmente estamos viendo otro tipo de contenidos como pioneros y pilares de la sociedad. Que hay algo que te dice que en el fondo puedes enfrentarte a tu entorno y conseguir tu sueño, malo no puede ser. Digo yo, aunque yo también aquí puedo ser como siempre el más equivocado. Muchísimas gracias, que el año os traiga todo cosas buenas y gracias por el consejo a nuestros espectadores. Gracias a los 4. Hasta la próxima, amigos. Continuamos con muchas más cosas. Cuarto Milenio.